Muy bien, hoy seguimos con nuestra serie de masculinidad en crisis y hoy vamos a ver la segunda parte de el hombre y su vida sexual. El hombre y su vida sexual. Y la semana pasada volteábamos un poco de mitos en cuanto a esto, sabiendo de que el hombre fue creado por Dios y es un ser sexual y que Dios se goza cuando cada uno de nosotros cumplimos con nuestra sexualidad, pero claramente en el orden que Dios lo estableció. Y vimos que así como seres sexuales somos, Dios cuida la sexualidad y la puso en algo seguro, la guardó en algo seguro, mostrando claramente que nuestra vida sexual debe ser dentro del matrimonio. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo. Y hoy vamos a ver cómo el enemigo, claramente, a todo aquello que Dios llama bueno, desde siempre la tarea es romper o deformar o transformar. Y vamos a ver hoy cómo el enemigo pone trampas sexuales hacia los hombres. Entonces, vamos a abrir primero nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3. Versículos 13 al 18, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, y vamos a encontrar allí, primero ante que nada, para poder meternos en materia, en cuanto a poder entender cuáles son las trampas que el enemigo pone hacia nuestra vida sexual, vamos a descubrir cuáles son los tres enemigos que nosotros nos enfrentamos y cómo estar preparado para cada uno de ellos poder enfrentarlos. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Encontramos aquí en Santiago, en especial en el versículo 15, nombrado allí cuáles son los tres enemigos que el hombre tiene. Y para que podamos poner en contexto, cuando hablamos de vida sexual en el hombre, hablamos de que el sexo, definíamos la semana pasada, es una señal física de un acto espiritual. Eso es lo que definíamos la semana pasada. Dios nos hizo seres sexuales, sin embargo podemos disfrutar de la plenitud de nuestra sexualidad cuando estamos plenos espiritualmente, porque ahí es así donde nosotros nos podemos entregar uno mismo completamente a otra persona. Entonces tiene que haber en nosotros como decimos, un equilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para poder disfrutar de la plenitud de la sexualidad. Porque de la semana pasada decíamos que nuestro cuerpo tiene un propósito claro. ¿Y ese era cuál? El honrar a Dios. Y nosotros honramos a Dios con nuestro cuerpo porque le pertenecemos. Y le pertenecemos y somos hijos de Dios dos veces. Es decir, primero porque nos creó y segundo porque nos compró a precio de sangre. Entonces Él quiere que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de nuestro cuerpo. Pero Satanás, o el enemigo, o los enemigos, no quieren que nosotros podamos disfrutar de esa plenitud y se presentan de la siguiente manera. El primer enemigo que nosotros confrontamos en nuestra vida es el mundo. El primer enemigo es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de lo que es la opinión popular, los medios de comunicación, la cultura popular, la forma de hacer las cosas según este sistema nos los presenta. Es una imagen que nosotros podemos pensar de la batalla que el cristiano libera todos los días con las situaciones que a diario nos toca vivir, con las ofertas que este sistema nos hace a cada uno de nosotros. Y déjame decirte algo, por lo general, por no decirte que siempre, todo el sistema de valores del mundo intenta que vivamos de una manera que casi siempre es exactamente lo opuesto a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero dice la palabra de Dios, y alguien por favor que me lo lea en voz alta, en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿qué cosa? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate, no tenemos por qué dejarnos de ser este mundo, porque nosotros antes pertenecíamos a este mundo, pero ahora
pertenecemos a aquel que ha vencido este mundo y nosotros tenemos que tomar esa victoria como nuestra, sabiendo que ya no opera en nosotros el espíritu de desobediencia. Segundo enemigo que presentamos, según Santiago capítulo 3, versículo 15, que habla ahí de una conciencia animal, tiene que ver con la carne, y no estoy hablando de un buen asado de tira ni un buen ribeye. Cuando hablo de la carne, lo que estoy hablando es esa naturaleza sensual que lucha dentro de nosotros. ¿Sí? El mundo es algo externo, es una presión externa, y ahora cuando hablamos de la carne, hablamos de esa naturaleza sensual que opera dentro de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que cuando llegamos a Cristo y somos salvos, todas las tentaciones por pecar desaparecen. Y déjame decirte que no es así, sino que ahora tomamos conciencia y somos más responsables de que debemos dejar de lado y no caer en las tentaciones. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 17. ¿Quién me lo lee, por favor? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice que no solo tenemos que enfrentar al mundo exterior como nuestro enemigo cada día, sino que también vamos a enfrentar nuestro propio yo. Es decir, habita en nosotros la concupiscencia, habita en nosotros ese antepasado que estaba antes viciado y el cual nosotros tenemos que poner bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Entonces debemos entender que muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Y 3, otro enemigo que tiene todo cristiano es el diablo. Dios dice claramente que hay fuerzas espirituales reales y malignas en este mundo con las cuales nosotros tenemos que luchar. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, la Biblia confirma que nosotros diariamente tenemos luchas con fuerzas espirituales de maldad. Ahora, tenemos que tener bien en claro que si somos hijos de Dios, siempre estas fuerzas van a ser externas. Ellas no pueden poseer nuestras vidas porque en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Pero sí nos debe quedar claramente que hay influencia demoníaca que obra contra nosotros. Siempre vimos que el diablo no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente, sino que es un gran observador que está pendiente de nuestras debilidades para saber por dónde atacarnos. Entonces, él y sus secuaces, aunque el mejor lugar donde a él le gusta estar es en la presencia de Dios para acusarnos, para señalarnos. Entonces son sus secuaces, esos principados, esas potestades celestiales, las que están continuamente atacando, ¿sí?, influenciando nuestras vidas. Pero no tenemos que tener miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Primera de Juan 4, 4. Todos vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjate, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo sé que a veces esto suena como muy temeroso el hecho de enfrentar. Si bien no somos llamados a confrontar al enemigo declarándole la victoria, pisando su cabeza, pisando su cola, no somos llamados a eso. Pero sí somos llamados a estar atentos para presentar defensa. ¿Por qué decimos esto? Porque en medio de todo esto, estos tres enemigos conspiran contra nosotros para que nosotros podamos llegar a pecar. Y cuando hablamos de nuestra vida sexual, son estos enemigos los que se alían presentándonos las trampas sexuales. Y muchas veces
estamos pensando o pasando, mejor dicho, por crisis que tienen referencia con pecado sexual en nuestras vidas. Y a veces nos lo hacemos muy nuestro y no lo compartimos. No compartimos con nuestras esposas, no compartimos con nuestros amigos y pensamos que podemos solo, pero poco a poco van minando nuestras vidas, se van adueñando de nuestros pensamientos y van teniendo eco en nuestros cuerpos y en nuestra relación con Dios y terminan por vencernos o derrotarnos. Entonces tenemos que estar atentos a cuáles son estas trampas para no caer en ellas. Y la primera trampa a la que muchas veces somos expuestos y debemos tener en cuenta es que a veces malentendemos la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Malentendemos la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de sexualidad, hombres, nosotros somos como los Boy Scouts. Estamos siempre listos, ¿no? Solamente basta una palabra, un roce, una caricia para que nosotros, miren, estemos súper encendidos, listos para compartir nuestra intimidad sexual con nuestras esposas. Sin embargo, cuando nosotros vamos y tratamos de ver a nuestras esposas y entender a nuestras esposas, nos damos cuenta que son muy diferentes. Nosotros estamos dispuestos los 365 días, cualquier tiempo. En cambio, las esposas, las mujeres, ellas funcionan por ciclos. Y hay momentos en el ciclo de su vida, en el tiempo, que no están con un deseo sexual, con un apetito sexual, con un libido sexual, porque así es su biología. No hay un deseo y por más que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer, va a ser muy difícil que nosotros podamos realmente encender en ellas el deseo. Ahora, si bien es difícil, no es imposible. Porque nosotros nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa esté sensible, para que mi esposa esté relajada y lista para que podamos realmente poder disfrutar de la intimidad sexual? En primer lugar, no esperemos que siempre ellas nos respondan en automático. Y cada vez que nosotros llegamos y tengamos ganas de estar con ella en la intimidad sexual, ellas nos tengan que responder. No, hay que trabajarle. Por lo tanto, para evitar esta trampa sexual, nosotros debemos ser conscientes de las diferencias que existen entre nosotros, entre hombres y mujeres. Necesitamos aprender a trabajar a través de nuestras diferencias, con paciencia, con amor, aligerando las cargas, evitando las tensiones. Y no solamente pensar que la intimidad sexual, que el amar, como hablábamos la semana pasada, entregando nuestros cuerpos, el amar entregando nuestros cuerpos, tiene que ver con el hecho de lo hacemos cuando yo quiero, sino que es llegar juntos y poder disfrutar juntos de esa intimidad sexual con amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se desvanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjate, creo que conocemos mucho este versículo y conocemos las cualidades del amor, pero una de las cosas que más me llama la atención y que aplica claramente para esta realidad en cuanto a la diferencia entre el hombre y la mujer para que esto funcione, es que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Y necesitamos entender que de eso se trata. Dios nos llama a que primero nos amemos incluso a pesar de nuestras diferencias. Segunda trampa es la voz del placer. La voz del placer. Y esto se representa claramente con la mitología griega. ¿Se acuerdan la historia de las voces de las sirenas? ¿Sí? Cuando iban a alta mar en barco, llegaban a una zona, entonces empezaban a escuchar las voces de las sirenas que eran dulces y seductoras. Entonces los marinos se ataban al mástil de la embarcación para no caer ante la seducción de su voz. Bueno, la voz del placer es precisamente esto. Y llega a nuestras vidas cuando nosotros nos comenzamos a sujetar a la rutina de nuestra relación matrimonial.
Después de un tiempo, lo más normal es que nos empezamos a sentir atraídos por cosas que ocurren y que nos pueden dar un placer diferente, incluso hasta fuera del matrimonio. Y tenemos que estar atentos a estos hombres, porque para evitar realmente esto, nosotros necesitamos pedirle a Dios una visión fresca, una visión nueva en nuestras vidas, donde nosotros podamos llegar a romper la rutina en nuestras relaciones, poniendo nuevas metas en nuestras relaciones. Fíjate, damos gracias a Dios que así como somos seres sexuales, la intimidad sexual está guardada para el matrimonio, y eso quiere decir que dentro del matrimonio, consensuado y bendecido por Dios, y consensuado entre las personas que forman ese matrimonio, entre el hombre y la mujer, podemos encontrar cosas que nos dejen o que nos hagan salir de la rutina de nuestra intimidad sexual y disfrutar de la plenitud de nuestros cuerpos y disfrutar en santidad de la intimidad, de lo que Dios llamó bueno. Por eso debemos estar muy alerta en nuestras vidas a las señales que nos indiquen que nos sentimos superados por la rutina en nuestra relación personal, en nuestra relación con nuestras esposas. Aquellas cosas que nos estén desgastando, aquellas cosas que nos hacen buscar algo o alguien fuera de nuestro matrimonio que no sean nuestras esposas. Y no solamente estoy hablando de otra persona, de otra mujer. Estoy hablando de pornografía. Estoy hablando de autosatisfacción. Estoy hablando de malas compañías. Estoy hablando de malas conversaciones. De situaciones que nos seducen, que nos hablan bonito al oído para generar un placer que luego deja un vacío y comienza a distanciar y a romper nuestra relación con nuestras esposas. Por eso el Salmo 16, versículo 11, dice ¿qué cosa? Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. Fíjate, si Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo, Él quiere que cuando nosotros estemos en la intimidad, donde el Espíritu Santo entra con nosotros, que en ese lugar de intimidad con nuestra pareja, con nuestra esposa, nosotros podamos disfrutar de la plenitud, de la alegría. Porque tenemos intimidad santa, que agrada a Dios, que alegra el corazón de Dios. Entonces, cuidado con la voz del placer en nuestras vidas. Tercera trampa, que tiene mucho que ver con esto, es la trampa de la seducción del romanticismo. La seducción del romanticismo. Es la búsqueda de lo romántico, de lo misterioso. Es lograr lo que las novelas nos venden, lo que Hollywood nos vende a través de las películas. Y esto hace que nosotros vayamos disponiéndonos o preparándonos para una relación fuera del matrimonio. Algo misterioso. Sucumbir antes la seducción de lo romántico. El problema de esto es que como todo lo nuevo se convierte en algo familiar y muy pronto nos va a dejar de satisfacer y vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar algo más. Por eso, para evitar esta trampa, tenemos que renovar nuestras vidas con la visión de Dios, entendiendo que el deseo humano por tener excitación y misterio fue hecho primero para satisfacer ¿a quién? A Dios. Para satisfacer a Dios, porque le pertenecemos. Entonces, cuando nosotros estamos dejándonos seducir por el romanticismo, por aquello misterioso fuera de nuestra relación permitida, lo que estamos haciendo es involucrar nuestros cuerpos que le pertenecen a Dios en algo impuro y estamos faltando. No digo que lo romántico no sea bueno, pero el problema es la seducción del romanticismo. Debemos aprender a ser romántico. Debemos ponerle chispa a nuestra relación, renovarnos. Debemos ser sensibles a las necesidades de nuestras esposas, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a ella? Cómo nosotros, mira, si nosotros queremos disfrutar del amarnos físicamente, no necesariamente es 5 minutos antes empezamos a preparar, ¿no? A veces empezamos desde la mañana cuando nos levantamos para que cuando lleguemos al final del día nosotros podamos disfrutar y durante el proceso del día
estamos presentes en su vida, un mensaje de texto, una llamada, un regalo, una invitación a comer, cosas que le agraden, para que nosotros podamos disfrutar. Amar no es solamente, bueno, vamos a lo que nos llama, vamos a la cama y tengamos intimidad. No, el amarnos comienza desde que nos levantamos para poder disfrutar y terminar en amarnos físicamente. Proverbio capítulo 5, versículos 18 al 20, que dice: Bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Doc, ¿qué versión leyó? ¿Por qué dice eso en su Biblia? En mi Biblia no, aquí está. ¿Pero qué versión leyó? ¿Por qué dice ahí? Proverbios, ¿Dios escribe eso? NBI. ¿Dios escribe eso? ¿Dios inspiró eso? Pues yo pienso que sí. Pues sí, definitivamente. No tengamos miedo a leer lo que nos dice. El cuerpo de tu esposa, así como tú le perteneces a ella, te pertenece a ti. Y dice, no andes buscando fuera donde posar tus ojos, si en tu casa tiene todo lo que necesitas. No sucumbir ante la seducción de lo romántico. No caigas. Disfruta la mujer de tu juventud. Mira, es cierto, tanto nuestras esposas como nosotros, el paso del tiempo y la gravedad hace sus estragos en nuestros cuerpos. Ni ella es la misma con la que nos casamos hace 25, 30, 40 años. Ni nosotros somos los mismos. Pero qué mejor ir creciendo juntos, ir disfrutando juntos, ir disfrutándonos juntos, sabiendo que podemos, no importa el tiempo que sea, seguir amándonos como la primera vez que nos amamos. Por eso, no sucumbamos ante la seducción del romanticismo, de lo que nos vende este mundo, de lo que el diablo quiere que nosotros pensemos, sino que vivamos plenamente. Y no, dice, este versículo termina diciendo, ¿para qué vas a tomar y tocar el cuerpo de una mujer que la pueden tocar muchos otros hombres? Si tú puedes tener solamente a la cual tú le perteneces y la cual a ti te pertenece. Me encanta cómo piensa Dios. Me encanta lo intencional que es Dios cuando dice, disfruta tu vida sexual. Disfrútala en pleno. Porque si lo haces como yo espero que lo hagas, dice Dios, está todo bien. Está todo bien. Cuarta trampa. Y vamos viendo cómo esto va subiendo poco a poco y nos vamos deslizando, porque la cuarta trampa tiene que ver con el deseo de tener relaciones extramatrimoniales. Dijimos, somos criaturas sexuales y podemos ser atraídos, es más, somos atraídos por las mujeres bellas. Y muchas veces esas mujeres bellas no son nuestras esposas. Y cuando vemos algo que nos gusta, nuestro cerebro responde naturalmente a este estímulo. Es decir, cuando vemos la hermosura en una mujer, los circuitos de nuestros cerebros de placer reaccionan, tienen una respuesta inmediata, porque así fuimos diseñados. Ahora, nosotros, aún llenos del Espíritu Santo, debemos usar esto en el contexto correcto, no en el contexto equivocado. Un ejemplo. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué dice la Biblia? Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. El pecado que terminó exhibiendo la debilidad de David, ¿cuál fue? Betsabé. David era un hombre casado, que él tenía todo lo que quería. Y un día dice que salió a su balcón y a lo lejos vio la hermosura de una mujer. Y mira, no hay nada malo en ver. El problema es cuando te quedas viendo. Dice la palabra de Dios que así empieza el pecado. El pecado entra generalmente por los ojos. Y ahí lo tenemos que espantar, porque si no, anida. Y luego dice,
¿cómo se llama? Cuando Termina. sí, concibe, ahí está, esa es la palabra. El pecado concibe y luego da luz. O sea, vemos las consecuencias del pecado. David vio a la mujer, la deseó en su corazón. Podría haberse dado vuelta y decir, ¿sabes qué? Me voy. No quiero, no, pero la mandó a traer. Consumó el pecado y tuvo que afrontar las consecuencias. Él pensaba que si el esposo de esta mujer se acostaba con ella, podía tapar el pecado de David, porque una de las consecuencias fue que la mujer quedó embarazada. Pero aquel hombre, que era un siervo del rey, le demostró que él tenía mayor convicción que el rey. Y no podía, mientras el pueblo estaba en la guerra, él disfrutar de los placeres de la vida. Entonces, como vio que no podía hacerlo de esa manera, David lo mandó al frente de batalla y lo mandó a matar. Y pensaba que ahí se acababa el problema. Entonces tomó a la viuda, la consoló y nació el hijo. ¿Qué pasó con el hijo? Se murió. Y pensaba David que ahí se acababan los problemas. Pero no, los problemas siguieron. Porque el mismo pecado se presentó en la casa de David. Un hijo de David abusó de una media hermana, de una hija de David. Entonces el hermano de la hermana mató al medio hermano. Y el pecado no terminó ahí. Un hijo de David se rebeló contra David, corrió a David del reino y se acostó con las mujeres y con la concubina del padre. Y el pecado no terminó ahí. Con el tiempo, el reino de Israel desapareció. Todo porque David vio y decidió tener relaciones fuera del matrimonio. Porque el pecado sale a la luz y pensamos que nosotros podemos a escondidas hacer lo que nosotros queremos. Total, ¿quién se va a enterar? Y vamos haciendo cosas y seguimos pecando para tapar el pecado original. Y llega un momento en que se nos sale de control y el precio a pagar es más alto que si no hubiésemos confesado y apartado del pecado desde el primer momento. La palabra de Dios dice que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Entonces, la mejor forma de vencer esta trampa, en primer lugar, no niegues el hecho de que, porque muchas veces pensamos de que yo tengo el poder para no dejarme llevar por la belleza ajena. No lo tenemos, no lo controlamos, porque es nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo reacciona ante la belleza. La belleza está ahí para admirarse, pero nada más, no más. Entonces, como hijos de Dios, no funciona así, de decir, no peco. Total, tengo el Espíritu Santo de Dios en mí. No, porque si realmente el Espíritu Santo de Dios obrara y estuviéramos llenos del Espíritu Santo de Dios, ni prestaríamos atención a la belleza que está fuera de nuestro hogar. Y nos centraríamos en la belleza que hay en nuestro hogar. Por lo tanto, yo creo que la mejor solución a esto es no exponernos a la tentación que sea más fuerte que cada uno de nosotros, sino que debemos aprender a controlar el deseo. Y por último, la quinta trampa es las necesidades del ego. Y creo que esta es una de las más peligrosas, porque hablábamos la semana pasada de que es natural en nosotros que tengamos ego, y no es malo que el hombre tenga ego, porque es el ego el disparador de nuestra fuerza, el disparador de nuestro deseo de proteger a nuestra familia, de proveer para nuestra familia, el disparador de realmente nosotros ser hombres, conforme a lo que Dios planeó y pensó para nosotros. Pero, la realidad es que hoy estamos afectados por el falso sentimiento de la seguridad. Es decir, como cristiano me voy a exponer, total tengo el Espíritu Santo de Dios que me controla. Y entonces expongo mi vida, expongo mi ego a que otras personas puedan ver en mí aquellas cosas que yo hago para ser mejor hombre. Y el problema está que cuando es el sexo opuesto el que empieza a descubrir mis cualidades y empieza a chulearme en la vida, es ahí donde mi ego empieza a dispararse en forma incorrecta. Porque si una mujer chulea mi sonrisa en la oficina, lo más normal es que al próximo día yo llegue sonriente y esté todo el día sonriendo. Porque me hace bien a mí y aparte despierta
las intenciones en otras personas, y si es del sexo opuesto, mucho mejor. ¿Quieres realmente saber de qué se trata el ego? Hay muchos gimnasios que te dan, si no vas, un día gratis para que hagas ejercicio. Ahí vas a ver lo que es el ego. De cómo estás exhibiéndote continuamente para que otros te vean. Y es una competencia, a ver quién exhibe más, quién muestra más. Para que te chuleen, para que te toquen, para que te miren, para que te admiren. Y eso es peligroso, peligroso. Porque empezamos a hablar de atracción. Y la atracción está basada en la necesidad del ego. Y nosotros nos empezamos a deslizar gradualmente. Y le damos lugar al ego malo. Y cuando nos dimos cuenta, ya están sucediendo cosas en nuestras vidas que empiezan a afectar nuestra vida, nuestro corazón y nuestras relaciones personales. Y a veces eso nos hace que nos portemos o nos comportemos en una forma tonta. E incluso que llegamos a perder el honor en nuestras vidas. Entonces, si tú eres de los que piensa que nunca va a caer en las redes del ego, déjame decirte algo, ten cuidado. Porque no es la mujer quien es muy fuerte, sino es nuestro ego el que nos hace débiles. Y después nos encontramos con hogares abandonados, matrimonios destruidos. ¿Y todos por qué? Por un ego débil, por un ego débil. ¿Cómo evitamos esto? La necesidad de nuestro ego debe ser primero satisfecha o suplida por Dios. Por Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Que se aparten de toda inmoralidad sexual, que sepan tener su propio cuerpo en santidad y honor. Pablo claramente lo dice, contrólate a ti mismo, ponle un freno a tu cuerpo. Yo sé que no existen las respuestas fáciles, pero Pablo está diciendo, compórtate bien, pórtate bien. Fin de la discusión. No hay para dónde hacerse. Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quieres hacer crecer tu ego? Apréndete Salmo 8. Lo vas a hacer crecer en forma correcta, porque eso es lo que Dios espera, porque así Dios nos creó y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No importa cuál haya sido tu vida sexual. Si has llegado a Cristo, dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No importa tu condición civil, si eres casado, si eres soltero. La relación sexual sigue siendo guardada y exclusiva del matrimonio. Entonces, si eres soltero, el esfuerzo es mayor a guardarte para disfrutar de la sexualidad dentro del matrimonio. Si eres casado, aún es mucho mayor, porque tienes que mantenerte dentro de esos parámetros, disfrutando con la mujer de tu juventud. Si estás pasando por alguna de estas situaciones de infidelidad, de problemas con pensamientos, uno de los grandes problemas que tiene la pornografía en nuestra vida es que muchas imágenes quedan grabadas aquí y luego es difícil sacarlas de nuestras mentes y luchar con eso en nuestras mentes. Pero Dios tiene el poder de tomar nuestro pecado y echarlo al fondo del mar para Él no acordarse más. Y si Él ya no se acuerda de nuestros pecados, nosotros no estamos para cargar con esa carga o llevar esa carga y golpearnos y lastimarnos por las cosas que hicimos en el pasado. Está para que cada día vivamos en plenitud, gozando de la sexualidad santa y pura que Dios preparó y dispuso para nuestras vidas a través del matrimonio. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque tú pusiste en nosotros la sexualidad como algo santo, como algo divino, para que nosotros lo disfrutemos en plenitud. Gracias porque has puesto el matrimonio, Señor,
para honrarte con nuestra vida sexual. Y queremos pedirte que tú perdones nuestras vidas, aquellos malos actos, aquel mal uso que hacemos muchas veces de nuestra sexualidad. Perdón por exhibirnos o exponernos a pecados como pornografía, malos pensamientos, prácticas fuera del matrimonio. Y ayúdanos, Señor, a entender que nuestro cuerpo te pertenece y que es con nuestro cuerpo que nosotros debemos honrarte todo el tiempo. Ayúdanos a consagrarnos plenamente a ti y plenamente a nuestras esposas para que podamos disfrutar de la bendición de honrarte cada día. Es el deseo de nuestro corazón y es lo que queremos hacer desde este momento. Y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.